el colapso estadounidense y el decreto secreto de Europa. Amigos de qué hablan Geo, muy buenos días. Arrancamos este viernes tempranito, ¿no? A las 5 en punto de la mañana, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra trinchera informativa. Bienvenidos a todos los que ya están conectados. Preparen ese café bien cargado porque hoy vamos a desamarrar, desarmar, pieza por pieza, la densa cortina de humo que los grandes medios de comunicación occidentales, pues, han desplegado en las últimas 24 horas. Tenemos una jornada absolutamente saturada de cables diplomáticos, filtraciones de inteligencia e investigaciones europeas que demuestran que el relato oficial sobre el conflicto global es una farsa que se está cayendo a pedazos frente a nuestros ojos. Durante meses los noticieros corporativos nos han repetido hasta el cansancio una narrativa prefabricada. Que la Federación Rusa se encuentra totalmente aislada, que su economía está estrangulada y que su derrota es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, cuando nos tomamos el trabajo de analizar los reportes clasificados de Washington, las publicaciones de prensa europea y la cruda realidad logística en el campo de batalla, el panorama es aterrorantemente opuesto para la OTAN. No estamos viendo a una Rusia acorralada, lo que estamos presenciando es el pánico absoluto de los Estados Unidos y la desesperación de las potencias europeas por tapar un agujero negro que amenaza con colapsar todo su esquema de seguridad. Y es como decía un amigo ucraniano, me dio gracia, me dice, Rodolfo, si Rusia está perdiendo, ¿por qué tenemos a nuestro presidente diciendo, dame, 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 dame dinero, dame, dame? ¿Quién es el que está perdiendo acá? Porque yo no veo a los rusos pidiendo plata, al contrario, los veo haciendo mucha plata de una y muchas otras formas y expandiéndose por todos lados. Solo veo a mi país hundiéndose en el total caos, en el miedo, en la muerte y en el invierno. Y a un presidente que solo sabe decir, dame, 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 vamos ganando, vamos en victorias, pero dame, dame. Ese dame, dame demuestra que no va ganando. Pero bueno, es palabras de ucranianos, ¿no? No son mías, ¿eh? Así pues, amigos, que vamos a entrar de lleno con la primera gran bomba de la mañana. Para entender el misterioso y repentino viaje del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú a bordo de un avión de transporte militar C-17A, tenemos que mirar hacia el Medio Oriente. Según revelaciones explosivas plasmadas en The Washington Post, ya les he dicho en muchas ocasiones que The Washington Post tiene enlaces muy cercanos, muy entrelazados con la agencia de 3 letras. Pues bien, según el Washington Post, el viaje de Ratcliffe estuvo precedido de informes de inteligencia lapidarios que confirmaban lo peor. Vladimir Putin y el Kremlin saben perfectamente que Estados Unidos está severamente debilitado tras 6 arduos meses de guerra contra Irán. Esta campaña bélica paralela no ha sido un paseo militar, ha sangrado y vaciado las reservas estratégicas más críticas del Pentágono. Y esto lo hemos venido anunciando en este canal y, por supuesto, soportado con varios artículos del mismo Estados Unidos que han venido saliendo día a día del Atlantic, de New York Times, del Washington Post, de la CNN. Bueno, de la CNN no hay necesidad ni siquiera mencionarla, pero bueno, igual, de varios medios estadounidenses. Así pues, lo que los medios intentan ocultar es que los arsenales estadounidenses de misiles interceptores para el costoso sistema de defensa aérea como el Patriot han llegado a niveles de escasez críticos. Armamento ofensivo moderno y de altísima demanda, como los famosos misiles de crucero Tomahawk,
y los sistemas de misiles tácticos de corto alcance ATACMS, por sus iniciales ATACMS, que son exactamente los mismos proyectiles que el gobierno ucraniano implora a diario, simplemente, pues ya no están disponibles en las cantidades necesarias para sostener un conflicto de alta intensidad. Y el desgaste no termina ahí. Los reportes confirman que Estados Unidos ha perdido en Irán aproximadamente una cuarta parte de su flota global de drones de vigilancia y localización Reaper. Estamos hablando de aeronaves de última generación que cuestan entre 30 y nada más y nada menos que 50 millones de dólares cada una. ¿Mm? ¿Y saben quiénes otros han derribado estos pequeños avioncitos de 50 millones? Los hutíes, ¿sí? Los hutíes le han dado duro a estos moscos. Pues esta sequía logística ha desatado el terror entre los aliados de Washington en Asia. Naciones aliadas se preguntan hoy con justificada alarma cómo pretende la Casa Blanca defendernos de una posible confrontación directa con China si sus fábricas ni siquiera logran producir munición suficiente para sostener los frentes actuales. Aunque veamos al secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth salir a dar declaraciones públicas negando profundamente la existencia de una escasez de armas, la realidad es que a puerta cerrada están presionando desesperadamente a los fabricantes para que multipliquen su producción. Pero la industria militar no funciona con promesas políticas. Como les he explicado en varias ocasiones, fabricar estos misiles toma años. Y no solamente eso, decisión política, porque estos fabricantes necesitan contratos serios a largo plazo. Y esto es algo que se limita pues, en el Congreso y en el Senado estadounidense. No se les da ¿cómo se dice? El go ahead, el permiso extraordinario de contratos de largo periodo a estas fábricas. Entonces estas fábricas pues no se arriesgan. Claro que no se van a arriesgar. ¿Por qué van a invertir tanta plata en un proyecto a tan largo periodo si de repente le dicen, pues, ¿saben qué? Ya no los necesitamos, ¿verdad? Tiene su lógica también, ¿no? Pues por esta razón exacta fue que el director de la CIA voló a Rusia. Fuentes, otra vez, fuentes familiarizadas con el encuentro admiten que Ratcliffe no viajó porque Putin estuviera acorralado, sino por la percepción real de que Washington está agotado e incapaz de intervenir de manera decisiva. Así pues que su única carta fue advertir a Moscú que una escalada mayor en Ucrania, ponen atención esto porque da risa, ¿eh? Al final de cuentas, si no es porque es realidad, pero da risa. Una escalada mayor en Ucrania empujaría a Donald Trump a acercarse más a Volodymyr Zelensky. Un chantaje diplomático nacido de la más absoluta debilidad logística. Qué vergüenza para Donald Trump, ¿eh? El hombre que insultó a su país entero en la Casa Oval, insultando a su vicepresidente en la cara. Es cierto, le hizo el insulto en ucraniano, ¿verdad? No lo dijo en inglés, pero falta de astucia de no traducir las palabras que dijo Zelensky en ucraniano ahí en ese preciso momento y nadie tuvo las pelotitas suficientes para decir, ¿han escuchado lo que Zelensky le ha dicho a este señor en ucraniano? Yo no lo digo porque me suspenden el canal. Fue una palabra grosera la que le dijo Zelensky a J.D. Vance ahí en la Casa Oval. Y ese es el chantaje que le lleva a Ratcliffe al Kremlin. Es que no me dejo de reír. Y bien, mientras Estados Unidos enfrenta este muro de realidad material, del otro lado del océano, del otro lado del charco, en Europa, el pánico ha llevado a los gobiernos a operar en la más oscura clandestinidad legislativa. Y aquí nos encontramos al caso más descarado. Lo tenemos en Italia,
donde la primera ministra Giorgia Meloni, en coordinación directa con el presidente francés Emmanuel Macron, ha redactado y aprobado el denominado 13º decreto de asistencia militar. Y amigos, hay un detalle en esto que resulta indignante. Este decreto ha sido catalogado como información estrictamente clasificada. ¿Saben qué? Es un secreto de Estado, pues ya no lo es, que se le oculta a los propios ciudadanos europeos. Frente a los micrófonos y las cámaras de televisión, el gobierno de Roma asegura que su ayuda se limita a enviar generadores eléctricos para que la población civil en Ucrania pueda sobrevivir el crudo invierno. Esa es la narrativa oficial, pero en las sombras, este decreto secreto avala la transferencia de un paquete militar gigantesco valorado en aproximadamente 3.000 millones de euros. Y aquí viene el truco. ¿Mm? Adivinen cómo es financiado este proyecto, cómo son financiados estos fondos, con qué fondos los financian. Con los fondos de la Unión Europea. ¿Qué incluye este paquete oculto? Francia e Italia han reactivado sus líneas de producción para enviar 4 baterías completas del avanzado sistema de defensa aérea SAMP-T de nueva generación, equipos cuyas capacidades de intercepción superan incluso a las del sistema Patriot estadounidense. Pero hay un matiz. Estarán listas en 3 años. Pero como les digo, ¿se dieron cuenta dónde está el truco? Decirle al Zelensky que te vamos a mandar armas aunque no las tengamos, te las mandamos en 3 años, no se pudo, hay un retraso, te las mandamos en 5 años. Aquí lo más importante es tener acceso a esos fondos europeos. O sea que Francia e Italia han descubierto cómo se hizo la rueda. ¿Sí? Eso es todo, amigos. Interceptar ese dinero de los fondos europeos, inventándose la historia que le vamos a dar armas a Zelensky. Entonces montan a Zelensky, firmamos acá, Zelensky, mira, te vamos a mandar estos juguetitos más modernos, incluso más potentes que los Patriots. Van a estar listos en 3 años, pero firma, hermano, porque esos fondos, pues para eso se necesita plática, ¿no? Y esa plática está en los fondos europeos. Meloni es una globalista de cepa alta. Una globalista de primera. No era lo que se le miraba en sus tiempos electorales, ¿no? Fíjense, cuando ganó. ¿Qué fue lo que dijo Ursula von der Leyen? Pues tenemos nuestra herramienta para hacerla cambiar. Y creo que el cincel y el martillo que han utilizado con Meloni ha forjado una globalista de primera cepa. ¿Sí o no? Allá nuestros amigos italianos que nos expliquen cómo está todo esto, porque suena muy raro. Que enfrente de sus caras le diga una cosa y por debajo hacen otra, por la plata, que sale de sus propios bolsillos. El acuerdo también incluye el envío masivo de misiles interceptores Aster 30 desde los almacenes europeos y el despliegue de 7 estaciones de radar de largo alcance, 6 fabricados por la empresa francesa Thales y el potente radar Kronos de holding italiano Leonardo. Y por si fuera poco, han autorizado que la producción de los misiles interceptores se traslade mediante licencias directamente a territorio ucraniano de aquí al año 2027. Ustedes se preguntan, ¿por qué Giorgia Meloni oculta una operación militar tan masiva a su propio pueblo? La respuesta es pura supervivencia política. El decreto se clasificó para eludir el extremadamente lento proceso de exportación de armas en el Parlamento italiano. Y sobre todo para evitar que su gobierno se fracture en 1000 pedazos. Meloni sabe perfectamente que partidos de su propia coalición, como la Liga, y las figuras influyentes como el general Banacci, se oponen radicalmente a seguir arrastrando a Italia hacia una guerra abierta contra Rusia. Así que han optado por la vía del engaño. Discursos pacíficos y soberanistas para ganar elecciones, mientras en secreto
firman decretos de miles de millones de euros para intentar sustituir los misiles que Estados Unidos ya no tiene capacidad para entregar. Todo esto publicado en el diario La República, diario italiano. La escalada británica y la línea roja rusa y ese apagón de Stalin. Pues bien, amigos, si la hipocresía europea de firmar decretos en secreto nos indigna, porque es digno de indignación, lo que está ocurriendo en el otro lado del Canal de la Mancha toma un cariz que roza directamente la demencia geopolítica. Y es que mientras Roma y París se esconden en la clandestinidad legislativa, en Londres, el primer ministro británico Andy Burnham ha decidido pisar el acelerador a fondo y arrastrar a todo el continente hacia el abismo. Durante su reciente visita a Kiev, el 24 de agosto para el Día de la Independencia, digámosle Día de la Independencia o Día de la Dependencia, Burham presidió una reunión de la infame Coalición de los Dispuestos, una iniciativa heredada de su predecesor Keir Starmer. Allí, frente a Volodymyr Zelensky, Burham prometió que el Reino Unido compartirá información confidencial y secretos tecnológicos de la empresa de defensa MBDA para establecer líneas de producción conjuntas del misil de largo alcance Scalp, que es básicamente la versión francesa del temido misil británico Storm Shadow. Esta decisión es de una gravedad monumental, y aquí es donde los grandes medios callan. Todos los analistas serios y la propia inteligencia rusa saben perfectamente que la base industrial de Ucrania está devastada por los bombardeos. Es físicamente imposible que Kiev monte fábricas y ensamblajes de misiles Scalp con tecnología de punta en medio de apagones eléctricos y ataques diarios. Por lo tanto, el plan real, que no lo dicen en la tele, que no lo dicen en la televisión, es que la producción y el ensamblaje de estos componentes británicos y franceses tendrán que llevarse a cabo dentro del propio Reino Unido, para luego ser transportados de contrabando militar hacia el frente ucraniano. La respuesta de Moscú ante esta provocación no se ha hecho esperar y ha marcado una línea roja absoluta que ha hecho temblar los cimientos de la Alianza Atlántica. Como bien dijimos en el video anterior, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, declaró tajantemente que Londres y París están jugando con fuego. Pero fue el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien puso la carta sobre la mesa con frialdad aterradora. Peskov afirmó que al transferir los datos y tecnología para producir los misiles Scalp, el Reino Unido ya está involucrado de facto en una acción militar directa contra la Federación Rusa. Amigos, las implicaciones bajo el derecho internacional de la guerra son claras. Esto le otorga a Moscú la justificación legal para declarar que cualquier instalación de producción, fábrica o laboratorio de armamento, sin importar si se encuentra en territorio ucraniano o en el mismo suelo británico, pues se convierte automáticamente en un objetivo legítimo para los ataques con misiles rusos. Por eso el escándalo del diario The Sun. Los británicos lo saben. Pero es que antes, como les decía, ¿no?, anteriormente, antes de The Sun, The Telegraph, The Daily Mail, todos estos políticos, todos ellos ya hablaban a unísono de que estaban acorralando a Putin y no le estaban dejando, lo estaban dejando sin opciones, y puesto que pintaba es que va a tener que responder un ataque contra Reino Unido. El nivel de alerta es tan extremo que las ondas de choque ya han llegado a la Europa del Este. Miren, al ver que Londres está provocando que los misiles rusos puedan apuntar hacia las fábricas occidentales, países fronterizos como Polonia, pues han entrado en pánico. Esta misma semana, el gobierno de Varsovia anunció la recepción masiva de tanques surcoreanos Black Panther para desplegarlos rápidamente cerca de la frontera con el enclave ruso de Kaliningrado. Y no lo ocultan.
El propio viceministro de Defensa polaco, Seraj Tomczyk, lo ha admitido en voz alta en los medios locales, diciendo sin rodeos: nos estamos preparando para la guerra. Así pues, que mientras Occidente provoca, Europa del Este se atrinchera para el impacto. Y si en los despachos políticos el panorama es oscuro, en el campo de batalla la realidad es que la doctrina militar de la OTAN se está desmoronando a una velocidad vertiginosa frente a la superioridad tecnológica rusa. Durante muchísimo tiempo, Occidente aplaudió de pie la red de Internet satelital Starlink de Elon Musk, afirmando que esta maravilla estadounidense le daba a Ucrania el control total de la guerra de drones. Pero el tablero ha dado un vuelco radical. Rusia ha comenzado el despliegue masivo y sistemático de uno de los sistemas de guerra electrónica más temibles y sofisticados del planeta, el complejo Volna-Kupol-Garant. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, este monstruo tecnológico requiere hasta 6 contenedores móviles para operar y tiene la capacidad brutal de crear una cúpula de interferencia absoluta sobre áreas de 20 kilómetros cuadrados. Todo lo que intente conectarse al espacio desde esa zona queda completamente ciego. Los ucranianos están desesperados. Unidades de élite de Kiev, como el regimiento 422, bautizado de forma polémica como Luftwaffe, y liderado por el comandante Nikolai Kolesnik, envían drones Soluya de más de 3 metros de envergadura en plena noche para intentar cazar estos complejos rusos, sabiendo que si la señal de Stalin cae, todo el frente de defensa se colapsa. El propio Volodymyr Zelensky llegó al punto de suplicarle a Donald Trump y a Elon Musk permiso para usar los satélites en ataques directos. Permiso que Musk, al parecer, le ha negado rotundamente, por el momento. Ya veremos cuál va a ser el efecto de esa medallita que le han colgado a Elon Musk, esa medallita de la libertad. Y mientras Rusia apaga las comunicaciones enemigas con el Volna-Kupol-Garant y desarrolla su propia constelación satelital llamada Rasvet o Amanecer en español, el cielo de Ucrania se está llenando de una nueva y aterradora generación de armamento a reacción. Moscú ha superado por completo a la maquinaria defensiva occidental introduciendo los nuevos drones propulsados a reacción Geran 4 y Geran 5. No hay que olvidar también todo esto junto con el letal misil de bajo costo bautizado como Banderol. Ya les he dicho que Banderol significa mensajero en español, ¿no? Estas armas no son los típicos drones lentos del pasado. Estamos hablando de proyectiles que viajan a velocidades de hasta 600 kilómetros por hora. Según los propios portavoces militares de Kiev, Rusia está produciendo 3.000 de estos drones a reacción al mes, sumados a unos 1.300 misiles balísticos anuales. 1.300 misiles balísticos anuales. Todo esto es información ucraniana. Los rusos nunca comparten esta información. La velocidad y la cantidad son tan abrumadoras que los drones defensivos ucranianos no logran alcanzarlos. Y como Estados Unidos ya no puede enviar misiles patrios por la escasez que discutimos en la primera parte, el resultado logístico es catastrófico para Kiev. Apenas el mes pasado, el 80% de los ataques rusos que lograron bloquear exitosamente, según ellos, las exportaciones del vital puerto de Odessa fueron ejecutados con los nuevos misiles Banderol. ¿Mm? Como concluye con amargura a Anton Semilianoy, un reconocido experto del Centro Ucraniano para la Seguridad. La situación es clara.
Las tácticas cambian cada 3 meses, pero la doctrina de la OTAN ha quedado desactualizada y simplemente no tienen con qué hacer frente a la maquinaria militar rusa. El ojo satelital, la corrupción de Budano y el fraude del plan Kane. Pero amigos, frente a esta avalancha de misiles y drones rusos que saturan los cielos y destruyen la infraestructura, surge inevitablemente una de las preguntas más incómodas y yo diría que fascinantes de todo este conflicto. ¿Cómo es posible que ante la inminencia de un ataque masivo con misiles hipersónicos o aviación estratégica, las autoridades de Kiev logren emitir alertas a su población y evacuar sus centros de mando críticos con hasta 48 o 72 horas de anticipación? 2 o 3 días de antelación. Es que hemos visto un patrón descarado desde mayo de este año. Cada vez que se avecina un golpe devastador para el régimen ucraniano, mágicamente Zelensky primero abandona el país. ¿Se acuerdan? Lo vimos a finales de mayo huyendo a Rumania ante los bombardeos con misiles Kinzhal. Lo vimos el 14 de julio volando repentinamente a Francia, invitado por Macron. Y a finales de julio viajando de improviso a Estados Unidos, justo cuando la capital ucraniana era sumida en un caos de explosiones. Mientras Zelensky se resguarda en el extranjero, los medios de Kiev y las plataformas oficiales ordenan a los residentes refugiarse en el metro, anunciando con una asombrosa precisión el tipo de drones y misiles balísticos que están a punto de caer. ¿De dónde sacan esta información con tanta antelación? Analistas militares y expertos de la red rusa nos dan dos respuestas. La primera respuesta es tecnológica y tiene un nombre: el ojo que todo lo ve. Estamos hablando de la inmensa constelación de satélites militares estadounidenses y de la red Starshield de Elon Musk. Estos cientos de dispositivos en órbita escanean el territorio ruso las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tienen la capacidad técnica de registrar el movimiento de las plataformas de lanzamiento terrestres, el aumento de actividad en las bases de bombardeos estratégicos e incluso rastrear las firmas térmicas que dejan los propulsores de los misiles y los drones justo en el instante de su ignición. Todo esto complementado por los potentes radares fronterizos de la OTAN, ¿verdad? Esto suena lógico, ¿no? Sin embargo, la segunda respuesta es mucho más sombría y representa una puñalada por la espalda para las fuerzas rusas: la infiltración y la corrupción interna. Como señalan con amargura los analistas, es ingenuo pensar que esta precisión ucraniana se deba solo a satélites occidentales. Existe una dolorosa red de funcionarios y mandos militares corruptos que, cegados por los sobornos de las agencias de inteligencia extranjeras, venden los planes de vuelo, las coordenadas y los horarios de ataque. La guerra moderna es implacable. Y como bien sentenció recientemente un experimentado veterano militar ruso con el indicativo Pilum, la guerra se alimenta de la oscuridad y del silencio. La guerra se alimenta del momento en que el enemigo se da cuenta de todo demasiado tarde. Si el enemigo empieza a agitarse antes de cada ataque importante, significa que ha construido un cerco de inteligencia demasiado denso. Y esa información debe protegerse tanto como el misil mismo. Así pues, cuando los infiltrados venden la información, pues el misil pierde su efectividad días antes de ser lanzado. Lamentable, ¿no?
Y hablando de podredumbre moral y traición, si ustedes creían que la corrupción solo afecta a las operaciones militares, prepárense para escuchar el último y escandaloso reporte que acaba de destapar el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung. Y es que mientras las tropas ucranianas colapsan en el frente por la falta de munición y Europa arriesga su propia seguridad firmando decretos secretos, miren, aquí está, fastidiando. Deja el micrófono. Diga hola a la cámara. Sí, 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 sí. También lo quiero mucho, también lo digo. También lo quiero mucho. Sí, 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 sí. Diga hola y adiós. Bueno, ahí estaba. Toca que toca. Papá, levántame un ratito. Pues bien, ya vieron cómo está de grande, pero ya no va a crecer más. Hasta ahí llegó el chaval. De ese tamaño se queda. Lo que le va a crecer más, pues, es el cabello, ¿no? Porque estos perritos, pues, son peludos, ¿no? Pues bien, amigos, el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung nos dice que mientras las tropas ucranianas colapsan en el frente por falta de munición y Europa arriesga su propia seguridad firmando decretos secretos, el núcleo del poder de gobierno de Zelensky está ocupado lavando dinero a manos llenas. Y sucede que nuevas filtraciones han revelado que el caso de corrupción energética que involucra al exministro Germán Galushenko, es apenas la punta del iceberg. Varias figuras de élite de Kiev utilizaron bancos para reinvertir fondos obtenidos ilegalmente y así pagar fianzas millonarias. Pero el golpe de gracia, lo que ha paralizado a los aliados occidentales, es que en las grabaciones telefónicas interceptadas por las propias autoridades anticorrupción aparece repetidamente nada más y nada menos que el nombre de Kirilo Budanov. Lo han escuchado bien. Así es, amigos. El intocable jefe de la inteligencia militar y actual líder de la administración presidencial de Zelensky y el hombre que decide la vida o la muerte en las operaciones especiales. En uno de los audios interceptados se escucha claramente la voz del mismísimo Budanov dando instrucciones a la agencia del banco implicado y agradeciendo a los sospechosos por el lavado de los capitales. La cúpula de Kiev está tan acorralada por este escándalo que exfuncionarios del círculo íntimo presidencial han comenzado a huir despavoridos hacia Israel para evitar ser procesados. Así pues que Occidente sangra sus economías para enviar miles de millones a Ucrania y la élite de Kiev los utiliza para enriquecerse y preparar su fuga. Y finalmente, para entender cómo operan estas élites y cómo intentan distraer a la población de la cruda realidad política y militar, pues debemos analizar cuidadosamente la infame estafa que hemos bautizado como el Plan Cain. Como se los prometí, ¿no? Le íbamos a dar seguimiento a este esperado concierto en octubre que se tendría que celebrar en San Petersburgo por el rapero Kane. Es que miren, en medio de una guerra de desgaste existencial, un grupo de supuestos organizadores corporativos se les ocurrió la brillante idea de anunciar dos conciertos del rapero estadounidense Kanye West en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Un evento absolutamente absurdo, como lo dije en su momento. Pues bien, el recinto insignia de una corporación estatal rusa que lucha contra los representantes de Estados Unidos en Ucrania, invitando a una estrella occidental en pleno conflicto. Y es que no es una estrella occidental cualquiera. Conocemos a este loco con sus insignias de el saludo hacia el sol y sus camisetas con símbolos hindúes, ya saben a qué me refiero. Pero todo fue un monumental fraude, diseñado con triple intención. Primero, robarle el dinero al pueblo. Las agencias organizadoras y la vinculada Tatiana
Kondratenko recaudaron en tiempo récord casi 3.000 millones de rublos. Ofrecían bancos VIP, que parecían costar 160.000 rublos, pero la letra pequeña aclaraba que ese era el precio por asiento. Así, elevando la estafa casi a 2 millones de rublos por palco, con cláusulas abusivas que negaban cualquier reembolso. Segundo, estafar al propio país, porque la empresa matriz pues presentaba pérdidas millonarias el año anterior, haciendo imposible que hubieran pagado los anticipos que presumían. Las cantidades son absurdas. Dicen que se le pagó en adelantado a este hombre la horrorosa cantidad de 1.500 millones de rublos. Estamos hablando de alrededor de 17 millones de dólares. Pero el tercer y más oscuro objetivo de esta estafa fue la provocación política. En el momento en que el estadio desmintió el evento por falta de contratos reales, la maquinaria mediática liberal, exiliada por supuesto, saltó al horizonte para culpar al gobierno. Empezaron a difundir la ridícula mentira de que un grupo de ancianos conservadores se había arrodillado ante Vladimir Putin suplicándole que prohibiera la depravación extranjera y que el presidente había ordenado personalmente la cancelación. ¿Se dan cuenta cómo manipulan? El propio portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tuvo que salir a reírse de la situación, recordando que el gobierno no es una agencia de conciertos. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. Utilizaron una vulgar estafa corporativa como arma preelectoral para sembrar la idea en la juventud rusa de que el Estado es un ente opresor que no los deja divertirse, buscando generalizar inestabilidad de cara a las próximas elecciones de la Duma estatal. Así de retorcida, amigos, es la guerra de la información. A mí me extrañaba mucho que, ¿cómo puede ser de que Vladimir Putin haya autorizado todo esto? Pues bien, amigos de qué hablan Geo, hemos cerrado este recorrido profundo y el panorama está completamente expuesto. Desde el agotamiento letal de los misiles estadounidenses en Irán y los decretos clasificados de Europa, hasta las alertas satelitales que salvan a una cúpula ucraniana asfixiada por sus propios escándalos de lavado de dinero. Todo mientras las élites nos intentan distraer con fraudes corporativos disfrazados de censura política. La verdad ha salido a luz y nuestro deber es no apartar la mirada. El debate está sobre la mesa para que todos participen, viendo la rapidez con la que las élites de Kiev están vaciando las arcas y oyendo a Israel. ¿Cuánto tiempo creen que Zelensky podrá sostener el control interno de su país, de que el frente colapse de forma irreversible? Déjenme saber su análisis ahí en la caja de comentarios. Los estaré leyendo posiblemente a todos, mientras me tomo, pues, un termo de mate. Destruyan ese botón de me gusta para pues, llamar más audiencia. Compartan la transmisión en todas sus redes y nos vemos muy pronto. De vuelta aquí en la trinchera informativa. Hasta la próxima. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.